Gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Carísimos hermanos, hoy, 29 de septiembre, nuestra Santa Madre, la Iglesia Romana, celebra en todo el orbe católico el bienaventurado Arcángel San Miguel. Miguel, que viene de Micael y significa ¿quién como Dios? Quissus Deus, príncipe de la milicia celestial, uno de los 7 espíritus purísimos que están delante del trono de Dios. Así lo podemos leer en el libro del Apocalipsis del apóstol San Juan, en el capítulo 1, versículo 4, capítulo 5, versículo 6 y capítulo 8, versículo 2. Como en el libro de Tobías, capítulo 12, versículo 15. De estos 7 espíritus angelicales conocemos por revelación, aparte del príncipe de la milicia celestial, a San Rafael Arcángel, que su nombre significa medicina de Dios. Y la Iglesia lo celebra tradicionalmente el 24 de octubre. Y a San Gabriel Arcángel, que su nombre significa fuerza de Dios, y su fiesta se celebra el 24 de marzo tradicionalmente. Por mandato divino, luchó contra Lucifer y sus secuaces los demonios, este bienaventurado San Miguel Arcángel, y defendió de manera incondicional los derechos de Dios nuestro Señor. Y es por eso que su grito de batalla fue y será Quissus Deus, que esto significa el nombre de Micael, como recién decíamos, ¿quién como Dios? Nos narra el libro del Apocalipsis del apóstol San Juan, en el capítulo 12, versículos del 7 al 9. Y se hizo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón. Fue precipitado el gran dragón, la antigua serpiente, que se llama Diablo y Satanás, el engañador del universo. Fue arrojado a la tierra y con él fueron arrojados sus ángeles. El pasaje citado del Apocalipsis lo comenta muy bien Monseñor Stravinger en la Sagrada Biblia, y que nos dice que esta es una batalla que habrá en los últimos tiempos. La lucha primordial se repetirá en los tiempos finales. Todos los intentos de Satanás serán arruinar a Cristo y a su obra. Toda la vida de la Iglesia será sufrir los dolores que necesita sufrir para que los tiempos mesiánicos traigan a los hombres la paz de Cristo y el reino de Cristo. El apóstol San Pedro, primer papa, en su segunda epístola, en el capítulo 4, en el capítulo 2, versículo 4, nos dice sobre esta primera batalla angélica con las palabras: porque si a los ángeles que pecaron no los perdonó Dios, sino que los precipitó en el tártaro, es decir, en el infierno, entregándolos a prisiones de tinieblas reservadas para el juicio. Nosotros le decimos al maligno con San Miguel Arcángel, como dice en la epístola de San Judas, hermano de Santiago el Menor, en su único capítulo, versículo 6, reprímate el Señor. Ahora preguntémonos, ¿cómo en la actualidad Satanás y sus ángeles pierden a las almas, seduciéndolas con engaños y mentiras? Son variadas las tácticas diabólicas, los planes diabólicos, llenas de astucia, hipocresía, o sea, falsedad y malicia. La mejor de estas astucias demoníacas es falsear el catolicismo, darnos un catolicismo que no es el verdadero, con apariencia de bien, llevar a sus pérfidas intenciones. De manera excelente lo describe San Ignacio de Loyola en su libro de los ejercicios espirituales, reglas de la segunda semana de discernimiento de espíritu, en la 4ª regla: es propio del ángel malo que se transfigura en ángel de luz,
procurar atraer a las almas a sus engaños cubiertos y a sus perversas intenciones. Si la religión verdadera, que es la católica apostólica romana, es sustituida por una religión que adora al hombre y a sus derechos totalmente deformados, contrario a la adoración, obediencia y amor que se le debe a Dios, pisoteando los derechos divinos. Nos dice el catecismo clásico, el famoso catecismo de 93 preguntas: ¿para qué fin Dios ha creado al hombre? En la pregunta 19. Y se responde: Dios ha creado al hombre para conocerle, para amarle y servirle en esta vida y después gozarle en la vida eterna. La función y obligación de la Iglesia de Cristo, es decir, de la Iglesia católica apostólica romana, es una obligación gravísima de distribuir los tesoros depositados por su divino fundador, es decir, Cristo nuestro Señor, en ella, para que los hombres alcancen la salvación de sus almas. Debe convertirlos y hacerlos ingresar en la única arca de salvación, poniendo por obra el dogma de fe que enseña: fuera de la Iglesia no hay salvación. Pero hoy es común afirmar esta astucia diabólica. Todo lo contrario. ¿Qué se dice? Es lógico que se pretenda deshacer la conexión de la religión con la verdad, porque este nexo estaría en la raíz del fanatismo, que intenta arrollar a quien no comparte las propias creencias. Esto que aparentemente parece tolerancia y comprensión, en realidad esconde mucha mentira, porque está falseando la verdad. En esta afirmación vemos escondido el ángel malo, que se transfigura en ángel de luz, queriendo hacer caer en sus perversas intenciones. El modernismo, condenado por el Papa San Pío X, en su encíclica Pascendi Dominicis Gregis, o sea, apacentad el rebaño del Señor, del 8 de septiembre de 1907, definía al modernismo como la suma de todas las herejías. El Código de Derecho Canónico Pío Benedictino del año 1917 nos dice, en el canon 1325, inciso 2, si alguno, después de haber recibido el bautismo, conservando el nombre de cristiano, niega pertinazmente, es decir, tercamente, alguna de las verdades que han de ser creídas con fe divina y católica, o las pone en duda, es hereje. Este modernismo actual, suma de todas las herejías, que niega verdades de la fe, es más actual que nunca. Ataviado, o sea, adornado con neomodernismo, con progresismo, meloso y hasta cariñoso con quienes lo aplauden y lo practican, pero agrio y ponzoñoso con quienes quieren descubrirle su verdadero rostro, como ahora nosotros queremos hacerlo. ¿Cuál es el verdadero rostro de este modernismo condenado por San Pío X y que hoy es tan actual, hoy reinante en esta falsa religión ecumenista que se dice católica pero no es católica, y que constantemente evoluciona y que adora al hombre para luego destruirlo y perder su alma? Su rostro de este modernismo es la destrucción, quitar toda defensa. Es un virus semejante a un SIDA, podríamos decir que es un SIDA espiritual. Destruye la doctrina, destruye la moral, la espiritualidad, las ceremonias sagradas, pero sobre todo atenta a destruir el sacerdocio católico y la Santa Misa para hacer cesar el sacrificio eucarístico que perpetúa el sacrificio de Jesucristo en la cruz. ¿Cómo se puede destruir el sacerdocio católico sin que la mayoría de los fieles lo puedan percibir hasta que sea demasiado tarde? El sacerdocio cristiano, el sacerdocio católico, tiene sus fuentes divinas en el mismo Cristo, sumo y eterno sacerdote. La palabra sacerdote es pontífice, puente entre Dios y los hombres. Sacerdote que es Cristo, víctima que es Cristo y altar que es Cristo. Y esto para gloria de su Padre eterno y salvación de todo el género humano. Pero si ponemos en riesgo la naturaleza y finalidad del mismo, es decir, su validez y licitud del sacerdocio, aceptando cambios indiscriminados de los ritos sagrados, protegidos, alabados y conservados por toda la tradición de la Iglesia y su jerarquía con el Papa a la cabeza. Que hablen los sumos pontífices,
Cito dos documentos esenciales que resumen todo lo dicho. Apostolice Cura et Caritatis, del 13 de septiembre de 1896, del Papa León XIII, que condena como inválidas las ordenaciones sacerdotales de la falsa Iglesia Anglicana de Inglaterra, que se separó en la época del rey Enrique VIII, y que el obispo Cromwell llevó adelante una reforma que quiso destruir el sacerdocio y la Santa Misa, parecido a lo que hoy está pasando, pero a nivel mundial, no solo en un solo país. Que lamentablemente los ritos actuales de ordenación y de episcopal y de sacerdotal han copiado su modelo. Y ahí el Papa León XIII condena como inválidas las ordenaciones sacerdotales estas, como falsas, contrariando también la Constitución Apostólica Sacramentum Ordinis del 30 de noviembre de 1947, en donde su santidad Pío XII definía para siempre las palabras esenciales llamadas forma, para que el diácono, presbítero y obispo fueran válidos, fueran realmente diácono, presbítero y obispo con todas las letras. Pero esto no termina aquí. Se quiere dar un paso más, revestido el ángel malo de ángel de luz, y asegurarse, como diría una expresión popular, que el muerto no resucite. Se cuestiona, se ridiculiza, se desprecia y se justifica destruir el celibato sacerdotal, la castidad del sacerdote. ¿Cuáles son los pasos para destruir la castidad, el celibato sacerdotal? Es como una receta, podríamos resumirlo. Así hicieron con la Santa Misa, así han hecho con el catecismo, así han hecho con la doctrina en general, así han hecho con la moral, con la espiritualidad y, en fin, con todo lo que hace el catolicismo. Aunque creemos en la promesa infalible de Cristo, que nos dice el Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículo 18. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. No podrán destruir la iglesia, pero sí pondrán las manos sobre ella y la ultrajarán. Hoy esto ya es una realidad. ¿Cuáles son las recetas? ¿Cuáles son los pasos para destruir el celibato? Primero, defiéndalo a medias y dejando dudas. Segundo, preséntelo como algo que es imposible de vivir. Tercero, diga que es poco entendible y complicado. Cuarto, póngale un poco de hipocresía y falsedad. Quinto, una pizca de admiración. Sexto, alguna condena pequeña. Séptimo, diga que esto es insostenible e insufrible. Octavo, busquemos una solución ambigua. Noveno, minimizar que es una simple ley eclesiástica que puede cambiar en cualquier momento. Décimo, es pérdida de tiempo seguir siendo estrictos si semejantes cosas no se pueden vivir. Décimo primero, demos la posibilidad de elegir. Décimo segundo, la tolerancia se hace regla general. Décimo tercero, tendríamos instalados la supresión del celibato como opcional. Décimo cuarto, coma un rico pastel de confusión, pérdida de identidad sacerdotal, depravación, fornicación, adulterio, pedofilia, pornografía, y así envenénese y entre infeliz con dulzura en el infierno, como muchas almas que se están perdiendo hoy en día. Eso es lo que está pasando hoy, si lo quisiéramos hablar en un lenguaje irónico. Qué diferente que esto suena a la santa doctrina católica, apostólica romana, inspirada por el Espíritu Santo. Escuchemos la voz de Cristo en Pedro, porque donde está Pedro, allí está la iglesia, allí está Dios. Es una expresión de San Ambrosio. El Papa Pío XII, en la encíclica Sacra Virginitas, o sea, de la Sagrada Virginidad, del 25 de marzo de 1954, decía en su introducción: la santa virginidad y la castidad perfecta consagrada al servicio divino se cuenta sin duda entre los tesoros más preciosos dejados por herencia a la Iglesia por su fundador, es decir, Jesucristo nuestro Señor. Por eso los santos padres afirmaron que la virginidad perpetua es un bien excelso, nacido de la religión cristiana.
Todos los santos padres, como San Cipriano, San Atanasio, San Ambrosio, San Juan Crisóstomo, San Jerónimo, San Agustín y otros muchos, escribiendo sobre la virginidad, le decían las mayores alabanzas. Esta castidad perfecta es la materia de uno de los 3 votos que constituyen el Estado religioso. Así lo podemos leer en el Código de Derecho Canónico Pío Benedictino, Canon 487. La misma se exige a los clérigos de la Iglesia Latina, o sea, a los sacerdotes, para las órdenes mayores, Canon 132, inciso 1. Nos faltan hoy día quienes, apartándose de esta materia del recto camino, de tal manera exaltan el matrimonio que llegan a atropellarlo prácticamente a la virginidad y por consiguiente a menospreciar la castidad consagrada a Dios y el celibato eclesiástico. Por eso continúa diciendo el Papa Pío XII: la conciencia de nuestro oficio apostólico nos mueve hoy a declarar y sostener ante todo la doctrina de la excelencia de la virginidad y defender esta verdad católica contra todos los errores. Fin de la cita de Sacra Virginitas del Papa Pío XII. Pero luego continúa diciendo el Papa Pío XII en la primera parte de la encíclica Sacra Virginitas de la naturaleza, excelencia y ventajas del estado de virginidad, cuando argumenta cuál es el motivo sacerdotal del celibato. Dice: hay que advertir que los ministros sagrados se abstienen enteramente del matrimonio, no solo porque se dedican al apostolado, sino también porque sirven al altar de Dios. Ya nuestro divino Redentor Jesucristo lo había aconsejado a sus discípulos como instituto de vida más perfecta, como lo dice San Mateo capítulo 19, versículos 10 y 11. Pues así, como llevamos dicho, la virginidad aventaja al matrimonio, esto se debe principalmente a que tiene por mira la consecución de un fin más excelente. Así nos lo dice Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica, en la Secunda Secunde, cuestión 152, artículos 3 y 4. Y también a que de manera eficacísima ayuda a consagrarse enteramente al servicio divino, mientras que el que está impedido por los vínculos y los cuidados del matrimonio, en mayor o menor grado, se encuentra dividido. Así lo recuerda San Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, versículo 33. Ya que por el fruto se conoce al árbol, como afirma el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 33. El mismo pastor angélico, Pío XII, hacía esta grave reflexión a los alumnos eclesiásticos, seminaristas de Roma, en el año 1939. Les decía: el sacerdocio os exige sacrificios que podríamos llamar extraordinarios, entre los cuales destaca la plena inmolación de un mismo en homenaje por el celibato. Examinaos a vosotros mismos, y si alguno se siente sin fuerzas para guardarlo, nosotros les rogamos que abandonen el seminario y se vayan a otra parte, donde pasen la vida honesta y provechosamente, porque en la vocación sacerdotal no podríamos vivir sin peligro de la condenación eterna, sin la deshonra de la Iglesia. Su Santidad Pío XII también en la encíclica ya citada, Sacra Virginitas, parte 1 de la naturaleza, excelencia y ventaja del estado de virginidad, dice: en primer lugar, debemos advertir que lo esencial de su doctrina sobre la virginidad lo ha recibido de los mismos labios de su divino esposo, Cristo nuestro Señor. Afirmamos con toda la Iglesia jerárquica católica que Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, en su vida como hombre verdadero, fue célibe, fue casto, eligió la castidad, contrario a la costumbre de la época que los rabinos se casaban. Bueno, el Maestro, Cristo, Dios hecho hombre, eligió la castidad y el celibato. ¿Qué deberíamos concluir? Que los sacerdotes lo son tal por el poder de Jesucristo dado en el sacramento del orden, de acuerdo a los ritos y querer de la Iglesia Católica Apostólica Romana, y por lo tanto deben ser célibes. Contrariar al mismo Señor Jesucristo, Dios y hombre verdadero, fundador de la Iglesia, raíz de toda la tradición de la misma, sería demasiado temerario y soberbio en aquellos que dicen enarbolar y defender la virtud de la humildad. Si concretizamos lo dicho,
Podríamos también dar una receta saludable para vivir el don del celibato o el don de la castidad, porque hoy se critica y se habla tanto, pero no se muestran las causas, no se muestran qué es lo que hay que cambiar realmente, a dónde hay que ir. Es como si se blanqueara una pared sin querer arreglarla, se blanqueara una pared sin sacar la humedad. Vamos a la causa. Si por vocación algún hombre es llamado por Dios a ser verdadero sacerdote católico y por Jesucristo ha sido llamado, ante todo, antes de dar cualquier norma, evite las ocasiones y respete con la gracia de Dios el sexto y noveno mandamiento, que es un deber para todo católico, para todo cristiano, es de ley natural. Respetar el sexto y el noveno mandamiento, hoy tan olvidado. No fornicarás, no desearás la mujer de tu prójimo, que resume toda la moral sobre la sexualidad, bien encausada. Ahora, después de ello, asegúrese tener vocación, o sea, llamado de Dios para ser sacerdote, como Cristo y la Iglesia siempre han querido, y no como ustedes y las modas modernistas quieren imponer que sea. No tome el veneno de falsas doctrinas, sino el alimento y el agua pura de la doctrina clásica y celestial de la Iglesia Católica Apostólica Romana, manifestada en el magisterio auténtico, es decir, en los papas católicos, y escuche a los santos padres, como San Ambrosio, San Agustín, San Jerónimo, San Cipriano, el doctor Angélico, Santo Tomás de Aquino, a San Ignacio de Loyola, a San Alfonso María Ligorio, a San Antonio María Claret, al santo cura de Ars. Podríamos decir también al cura Brochero, un sacerdote que dedicó su vida a Dios nuestro Señor acá en Argentina, y que hoy se lo farandulea en vez de mostrar realmente su verdadero rostro de santo varón entregado a Dios. Vea en ellos, en los santos, en el magisterio de la Iglesia, la vida intensa de oración para hacer un apostolado fructuoso en la salvación de las almas y el amor al prójimo. Reciba la ordenación sacerdotal según los ritos aprobados desde siempre por el Espíritu Santo, a través de la jerarquía auténtica de la Iglesia, con todos los papas de todos los siglos. Cultive las virtudes, ejercítese en la mortificación, en el sacrificio, en la renuncia a sí mismo, sabiendo que nada de esto es posible sin la gracia de Dios. Y es por eso que es indispensable una vida de oración intensa, la meditación silenciosa diaria frente al Santísimo Sacramento de ser posible, al menos media hora, la Santa Misa diaria según la misa codificada del rito romano por San Pío V a perpetuidad, el rezo atento y devoto del oficio divino según el rito clásico de la Iglesia, en el idioma de la Iglesia, el latín, lengua sagrada elegida por la Iglesia por inspiración del Espíritu Santo. Rece el Santo Rosario, haga lecturas espirituales, confiésese frecuentemente y aconséjese en dirección espiritual con un sacerdote católico no contaminado con este modernismo actual y con este acomodarse al mundo. No entre en los seminarios modernistas, donde se ha corrompido la doctrina, la moral y la espiritualidad, y ya no son lugares católicos, sino foco de infección modernista. Antiguamente se decía que el seminario es el corazón de la diócesis. Hoy lamentablemente se tiene que decir que ese corazón está infartado por lo que se está viviendo. Sea gran devoto de la Virgen María y conságrese a ella como esclavo de amor, según lo aconseja San Luis María Griñón de Montfort. Busque un obispo católico, es decir, no contaminado de las novedades modernistas actuales, para que como el sucesor de los apóstoles le guíe por el sendero de la salvación y en la sana doctrina, y se mantenga dentro de la Iglesia. Suplique a la divina providencia, a Dios nuestro Señor, que acorte estos tiempos de apostasía, de herejía y de gran confusión, y que envíe un Papa según el Sagrado Corazón de Jesús, que se atreva a condenar el modernismo reinante, que se atreva a decir la verdad y que se vuelva en un estado normal la Iglesia Católica, que hoy sufre, ultrajada, despreciada y pisoteada por el mundo a causa de aquellos que han puesto la mano en ella y la han ultrajado, llevándola al error. No desespere, persevere, sea valiente, que Dios no abandona y Dios tiene sus planes por encima de los hombres. Estamos mostrando las causas de todos estos efectos desastrosos que en la actualidad se dan y que se quieren tapar el sol con el dedo de una mano. ¿Cómo andaría solícito en las cosas de Dios
aquel que debe ser jefe y guía de una familia? ¿Cómo se consagraría a la oración y a la salvación de las almas aquel que estaría dividido en tantas ocupaciones? ¿Podría un sacerdote que se casa celebrar diariamente la misa, rezar diariamente el oficio divino, que lleva más de 1 hora y media, 2? ¿Podría rezar diariamente la meditación de media hora, hacer las lecturas espirituales, el Santo Rosario? ¿Tendría el recogimiento necesario para aconsejar bien las almas y sacrificarse por ellas en el confesionario? ¿Podría asistir a los enfermos en todo momento, a la manera del santo cura de Ars, de San Antonio María Claret, de estos grandes apóstoles y del famoso apóstol Brochero, que hacía tandas exorbitantes de hombres, de casi 500 o 600 en ejercicios espirituales según el método de San Ignacio, y los convertía a la fe católica? No se ponía a bailar con ellos, los convertía a la fe católica. Esto hoy se piensa, esto hoy se vive. ¿Se imaginan ustedes al santo cura de Ars, a San Ignacio de Loyola? ¿Se imaginan ustedes al cura Brochero? ¿Se imaginan ustedes a San Antonio y María Claret diciendo que se quieren casar y exigiendo una vida sexual activa? No, yo no me lo imagino tampoco. Porque yo, si me imaginara esto, o ustedes se imaginaran esto, entonces ya estos santos no serían modelos sacerdotales, que buscaron solo la gloria de Dios y la salvación de las almas, y por eso renunciaron a una familia, no porque era algo malo, sino porque renunciaron a una familia que es bueno por algo mejor, entregarse a Cristo, porque fueron llamados a eso. Por eso, suprimir el celibato sacerdotal es dar muerte al sacerdocio católico. Por eso el sacerdote debe poseer de manera plena la doctrina católica, defender sus dogmas y su moral, y vivir una vida espiritual intensa. No es un pastor evangélico el sacerdote, no es un animador de comunidades, no es un maestro del show, sino que es otro Cristo, alter Christus. Eso es lo que ha enseñado la Iglesia. Un buen pastor que, como dice el Rey de los Pastores, Jesucristo nuestro Señor, en el Evangelio según San Mateo, según San Juan, en el capítulo 10, versículo 18, yo soy el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Es decir, el sacerdote debe sacrificarse con Cristo en el Calvario, en la cruz. Por eso sube diariamente a renovar el sacrificio de la cruz en la misa, porque ahí lo que hace litúrgicamente, lo que hace en esta celebración, debe hacerlo en su vida, y es por eso que se debe sacrificar. Debe empobrecerse con Cristo en el pesebre, y debe humillarse con Cristo en el sagrario, en el tabernáculo, donde se guarda Jesús escondido. Si no nos damos cuenta de esto, debemos concluir que el que se diga sacerdote católico y no quiere ser casto, no quiere ser célibe, quiere llevar la vida loca, quiere vivir como se viven los mundanos, entonces ha renunciado a ser buen pastor, para ser un lobo con piel de oveja, que asesinará a las ovejas, o sea, a las almas, con falsas doctrinas, con falsa moral y con falso culto. En una palabra, en vez de servir a Cristo como el que tiene que ser otro Cristo y ser su amigo y defenderlo y defender los derechos de Dios como un nuevo San Miguel Arcángel, se convertirá en servidor de Lucifer. ¡Qué espantoso! Servirá a este Lucifer mentiroso y engañador desde el principio. Por eso, queridos hermanos, con San Miguel Arcángel digamos, qui es Deus, ¿quién como Dios? E invoquémosle con aquella oración que en las misas rezadas mandó decir el Papa León XIII, después que tuvo una visión, que el demonio pidió a Dios nuestro Señor licencia para poder zarandear la iglesia y querer destruirla. No será destruida, pero sí zarandeada. No podrá aniquilarla, pero sí tendremos que pasar grandes pruebas. Y es por eso que con este Papa León XIII, que nos dio esta oración, repitámosla frecuentemente, para no ser engañados por el príncipe y padre de la mentira. Y por eso digámosle, San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímela a Dios, te pedimos suplicantes. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus inmundos que andan dispersos para la perdición de las almas. Oh San Miguel Arcángel, intercede por nosotros ante la Virgen Santísima, ante Cristo, para que tengamos santos sacerdotes según el corazón de Cristo, que quieran ser castos, que quieran ser célibes, que quieran tener un corazón indiviso para la gloria de Dios y la salvación de las almas.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.